¿Los narcisistas nacen o se hacen? ¿Son simplemente personas malas o un resultado de una combinación entre biología, infancia y experiencia que moldearon este tipo de personalidades? Porque si entiendes de dónde viene el narcisismo, dejarás de verlo como un simple defecto de carácter y empezarás a entender el por qué actúan exactamente como lo hacen. Y ojo, este contenido es para entender. No vamos a justificar actitudes. En el capítulo anterior estábamos hablando acerca del patrón, cómo se manejan, cómo logran controlar la narrativa. Te voy a dejar en la parte de la descripción del video la primera parte para que vayas y te pongas al tanto. Si ya lo viste, entonces quédate porque vamos a contestar una pregunta importante. ¿Cómo llega una persona a convertirse en rasgos narcisistas? Y la respuesta más clara, más corta es, no existe ni una sola razón. Hay varios factores que van atravesándose a través de la vida y que pueden llegar a moldear este tipo de conductas. Lo que sabemos gracias a la psicología, del desarrollo, perdón, y la genética, la investigación sobre la personalidad es que el narcisismo suele haber varios factores que interactúan durante años para poder crear esta personalidad. Veamos algunos de ellos. El primero, vamos a darle una vista a la genética, el punto de partida. Muchas personas le atribuyen el gen del narcisismo, pero la personalidad base sobre la biología explica varias cosas. Algunas personas nacen con cierto tipo de temperamento, impulsivo, dominante, competitivo o con una mayor necesidad de estimulación. Algunos estudios argumentan que en los gemelos puede llegar a haber rasgos narcisistas que suelen ser heredables. Yo no estoy tan de acuerdo, pero es importante que veamos esta parte, porque heredable no significa inevitable. Es decir, vamos a ponerlo así, la genética es como un arma que se carga y el ambiente es el que decide si se va a explotar o no. Es decir, una predisposición nunca va a llegar a ser la base para poder tener un destino a cada uno de nosotros. Ahora, hablemos del apego. Es decir, cómo aprendemos a vernos a nosotros mismos. Y durante la infancia aprendemos una pregunta fundamental. ¿Soy valioso simplemente por existir? ¿O tengo que demostrar constantemente mi valor? Cuando un niño tiene un apego seguro, aprende que puede equivocarse, que puede ser imperfecto y aún así puede ser querido. Pero cuando el apego es inseguro, puede empezar a construir una autoestima tremendamente frágil. Y ahí aparece una necesidad constante de estar buscando la validación externa de las personas. No porque se crean superiores, sino porque en el fondo no logran sentirse suficiente. ¿Qué podemos decir en cuanto a la crianza? Dos extremos de las que podemos conducirnos a un solo lugar. Y este sí es importante que lo denotemos porque tiene mucho valor. Existe un error muy común, pensar que todos los narcisistas fueron demasiado consentidos. Y la verdad es que en muchos de los casos sí pasa, pero la cuestión es mucho más compleja que eso. Hay dos estilos de crianza que pueden favorecer este mismo rasgo. El primero es la sobrevaloración. El niño escucha constantemente, tú eres el mejor, eres muy especial, no tienes que esforzarte por nada, no puedes llegar a equivocarte. En lugar de construir una autoestima segura, construye una autoestima o una identidad basada en sentirse superior. Y el otro estado, la invalidación. Padres demasiado críticos, fríos, humillantes y hasta inconscientes. Solo demuestran cariño cuando el niño da resultados. Y en ese caso, el narcisismo también puede llegarse a dar, pero se construye como un tipo de armadura, una forma de esconder esa sensación profunda de insatisfacción e insuficiencia. Paradójicamente, las dos esferas de la infancia completan, o más bien cuando se llega a la vida adulta, entonces pueden llegar a parecer personas muy parecidas, pero con crianza totalmente diferente. Ahora, hablemos de los traumas. No todos los narcisistas sufrieron grandes traumas.
pero muchos vivieron experiencias que dañaron profundamente su identidad. Abandono, humillaciones, violencia, rechazo, bullying. Cuando el niño se somete a este tipo de esferas, se siente insuficiente. Puede llegar a construir un personaje que llegue a ser perfecto, invulnerable y admirable incluso. Este tipo de personas puede reemplazar de poco a poco al verdadero yo y entonces viva su vida auténtica a partir de esa máscara. Veamos el ambiente. Después de la infancia, el entorno sigue moldeando nuestra personalidad que impera en cada uno de nosotros. Vivimos bajo una cultura donde muchas veces se recompensa la imagen, la fama, el estatus, la superioridad y sobre todo la apariencia. En las redes sociales donde la apariencia es lo que más impera, hay ciertos modelos de éxito que en algunos ambientes extremadamente competitivos pueden llegar a forjar este tipo de rasgos narcisistas. ¿Por qué? Por la predisposición. No se crea el narcisismo por sí solo, tienes que estarlo alimentando. Entonces, ¿por qué son como son? Porque muchos crecieron desarrollando una autoestima construida en bases muy frágiles y algunos se sintieron demasiado valiosos por quienes eran como tal. Entonces aprendieron que la admiración, el reconocimiento, el poder y el control se ganan. Entonces, como tal, necesitan sentirse superiores. Por eso les cuesta admitir sus errores y cuando lo hacen se escudan. Por eso reaccionan tan mal ante las críticas, porque una crítica no solamente va a dañar su orgullo, amenaza toda la estructura psicológica que ha estado protegiendo durante todo el tiempo. No está defendiendo su ego nada más, está defendiendo una identidad que en cualquier momento va a poder derrumbarse. Y esa es una diferencia enorme. Entender el funcionamiento de un narcisista no significa que le vamos a quitar responsabilidades. Cada adulto es responsable de sus propias decisiones. Su historia explica su comportamiento. Ojo, no lo estamos justificando. Y cuando esa parte más bien nos enseña lecciones importantes. Los narcisistas no nacen simplemente queriendo sentirse superiores. Muchas de las veces intentan escapar constantemente de la vida que tuvieron y de lo que les está rodeando. Una sensación profunda de no sentirse suficientes. Pero aquí viene algo verdaderamente importante. Cuando hablamos del narcisismo, nos imaginamos a una persona arrogante, egocéntrica, dominante, y en realidad la cosa es mucho más compleja porque hay diferentes tipos de narcisismo. Algunos suelen ser muy fáciles de detectar, pero en muchas ocasiones tardan años sin ser percibidos. Entender la diferencia entre cambiar por completo la identidad y el tipo de personalidad es muy complejo y muy diferente. No estamos hablando de una sola cosa. En el próximo artículo, o en el próximo capítulo, vamos a responder una pregunta que muy pocas personas pueden llegar a responder correctamente. ¿Todos los narcisistas son iguales? Hablaremos del grandioso, el vulnerable, el encubierto y el maligno. Y entenderás por qué muchas de las veces hacen daño a algunos gritando y por qué muchos lo hacen sonriendo.